Hola, buenas noches. Qué honor estar con usted y poderle acompañar con las noticias, con el análisis, con las redes sociales y por supuesto con la discusión en este espacio a las 10 p.m. de Noticieros de Canal Antigua. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y es un verdadero privilegio trabajar para usted y contarle lo más importante de lo que ha sucedido en Guatemala y el resto del mundo. Desde ya tenemos abierto nuestro hashtag a las 10 p.m., nuestra cuenta oficial en Twitter, @Canal Antigua. También búsquenos en Facebook como Canal Antigua. Y por supuesto también nuestros analistas ya están tuiteando y facebookeando con usted. Le presento en primera instancia a Philip Chicola, búsquelo ya como @Pchicola en Twitter. También hoy como parte de nuestro grupo de análisis está Hugo Novales, búsquelo ya en Twitter también como Hugo NC. @Hugo NC y por supuesto Giovanni Frati como @Frati Giovanni. Son las cuentas en Twitter. Ya están interactuando con usted para poder conocer lo más importante de los temas que tendremos hoy a su bien, para poder tener una discusión más amplia. Por supuesto, es una discusión libre. Como tal, debe ser una discusión responsable y de altura. Podemos tener diferentes formas de pensar, diferentes formas de analizar un tema, pero por supuesto siempre bajo los parámetros del respeto y de las buenas costumbres. Para comenzar esta emisión de Noticieros de Canal Antigua a las 10 p.m., nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. El presidente de la República conmemora 16 años de la Academia de la Policía Nacional y habla sobre el trabajo en cuanto a la seguridad y la mano dura de su gobierno. El procurador de los Derechos Humanos confirma la existencia de comida a punto de vencerse, almacenada en los silos de Indeca. El Consejo Superior Universitario rechaza el voto de Rodrigo Ponce a favor de la emisión de bonos. Lo desconoce como su delegado ante la Junta Monetaria. Las autoridades mexicanas aseguran que la Marina Armada de ese país logró la captura en un operativo sorpresa de Miguel Ángel Treviño Morales, el máximo líder de los Zetas, conocido como el Z40. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Vamos a comenzar con las noticias. No olvide, ya está abierto nuestro hashtag a las 10 p.m. También nuestra cuenta oficial en Twitter, @Canal Antigua. Nuestra cuenta en Facebook, búsquenos como Canal Antigua. Las cuentas de nuestros analistas, @Pchicola, @Hugo NC y @Frati Giovanni, para que usted interactúe con nosotros esta noche. Tenemos, por supuesto, temas de su interés para que tengamos una discusión mucho más amplia esta noche. Comencemos, y es que el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, en el marco de la celebración del aniversario de la Academia de la Policía Nacional Civil, habló acerca de la mano dura. Recordemos que estamos cumpliendo 18 meses de la actual administración gubernamental. El primer mandatario de nuestro país, usted hizo una crítica a anteriores administraciones gubernamentales. En la administración del 2004 al 2008... el ministro de Gobernación está fuera del país siguiendo un juicio. Un viceministro está fuera del país siguiendo un juicio. El director de la policía está fuera del país siguiendo un juicio. En la administración del 2008, 2 ministros de Gobernación fueron a la cárcel. 4 directores de policía en los últimos años han estado en la cárcel. De esas cosas no nos podemos olvidar. Por primera vez en este gobierno tenemos un mando estable en la gobernación, un equipo consolidado y estable. Tenemos un mando de la policía estable, consciente de que las cosas se tienen que hacer bien hechas, que no es como las hicieron en un periodo anterior, en donde el director de la policía se juntaba con un grupo a las 4 de la mañana a orar
y a pedirle a Dios, pero después ese grupo salía, se ponía pasamontañas e iban a matar gente, a matar delincuentes, decían. Eso no lo estamos haciendo. Eso no es tener mano dura. La mano dura significa cumplir con la ley. La mano dura significa resistirse a esas tentaciones. La mano dura significa respetar la ley, y eso comienza con el presidente, con el ministro de Gobernación y con el director de la policía. Para mí sería muy fácil ordenarle al ministro de Gobernación y al director de la policía que me seleccionaran a 8 gentes y que me salieran a matar a los que están secuestrando, a los que están extorsionando o a los sicarios que los tenemos identificados. ¿Y saben qué hemos hecho? Nos hemos abstenido de eso. Ni siquiera ha estado nunca sobre la mesa de discusión. Ni siquiera ha pasado sobre nuestro pensamiento. Más bien ha pasado sobre nuestro pensamiento cómo nos tenemos que cuidar de esas cosas, cómo tenemos que darle respuesta a los guatemaltecos dentro de la ley. Abrimos la discusión utilizando nuestro hashtag a las 10 p.m, nuestra cuenta oficial en Twitter, @CanalAntigua, y revisamos pues cuáles han sido los tweets que se han generado a lo largo del día con esta temática, los primeros 18 meses de la actual administración gubernamental. Lena nos dice, creo que nadie puede trabajar con tanto negativismo. El cambio debe de empezar en el hogar. Mónica Arrazola nos dice, ¿por qué cada gobierno, en lugar de fiscalizar propositivamente, todos nos convertimos en opositores? Siempre pasa. Estamos peor que antes, nos subieron impuestos, más violencia, más corrupción, más socialismo inútil, menos trabajo en préstamos. Esto es parte de lo que se ha generado a lo largo del día en Twitter. Abrimos la discusión comenzando con Philip Chicola. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan en casa. Bueno, creo yo que aquí los dos temas sobre los cuales va a girar la mayor parte de la discusión y que ya se están viendo reflejados en redes sociales es el tema de la situación en materia de seguridad y la situación en cuanto a las condiciones económicas del país. Esos son las dos grandes preocupaciones del pueblo de Guatemala, esos son los dos grandes temas que siempre salen reflejados en la encuesta de opinión pública como las mayores demandas de la ciudadanía, y sobre el resultado o el desempeño del gobierno en esos dos temas orbitan mucha de la opinión y de las percepciones que se van creando. Hugo Novales, el principal ofrecimiento en campaña de la actual administración gubernamental fue la mano dura. ¿Cuál ha sido el resultado de la mano dura? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches también, Philip, buenas noches, Giovanni, y muchas gracias por tenerme acá. Bueno, al final yo creo que todos los gobiernos, cualquiera que sean, están sujetos a la crítica, siempre. En el tema de la mano dura, pues naturalmente el presidente da unas declaraciones hace un momento diciendo que la mano dura no necesariamente era sacar escuadrones de la muerte a la calle. Yo solo quisiera puntualizar algo en este tema. Recordemos que fue precisamente Otto Pérez quien en su momento intentó una interpelación o un voto de falta de confianza contra el ministro en tiempos de Berché, que era Carlos Bielman, precisamente por el tema de las ejecuciones extrajudiciales. A mí me parece que dentro de los pocos momentos congruentes que ha tenido este gobierno está precisamente ese, el de plantear una postura, en este caso protectora hasta cierto punto de los derechos humanos, en el tema de impedir o de asegurarse que no existan ejecuciones extrajudiciales. Eso en el discurso, no sabemos al final qué es lo que está pasando y por qué los índices de violencia continúan en aumento. Sabemos, por ejemplo, que la tasa de homicidios disminuyó durante el gobierno de Álvaro Colom. Bueno, sin embargo, disminuyó en al principio, los primeros 6 meses fueron bastante buenos en ese sentido, pero con el tiempo los índices se les desplomaron por completo. Bueno, al final entonces cabe preguntarnos qué es lo que pasó, si veníamos por buen camino, en qué momento la política empezó a cambiar y cuáles son esos cambios y cuáles son esos ajustes que tenemos que volver a enderezar para seguir por el camino que íbamos. La mano dura fue solo un ofrecimiento, ha funcionado, hay resultados. Buenas noches, Giovanni Frati. Yo creo que se ha evaluado, ahora se llama derecha popular y todavía estamos preguntándonos qué significa. Entonces, yo creo que no, yo creo que los gobiernos deben de enmendar sus errores y deben entender que el ejercicio del poder desgasta. Sin embargo, que el presidente venga hoy, digamos, en un discurso ante la Policía Nacional Civil que tiene un subcomisario partido en pedazos por los grupos de los Zetas, 8 policías muertos en Salcajá,
en un pueblo relativamente tranquilo y pacífico, un presidente que no ha logrado comprar equipo y equipar a la policía, un presidente que quiere hacer compras a dedo de más de 30 o 60 millones de dólares sin licitación. Tiene muy poca autoridad moral para decirle a los anteriores gobiernos cómo se lleva el tema policiaco. Obviamente, desde mi análisis, yo aprecio mucho la labor de Adela Camacho Torreviarte, por ejemplo, algunas cosas que se ha hecho en conjunto entre el Ministerio Público y Gobernación, pero a 18 meses de gobierno no le va muy bien a un presidente echarle las culpas o querer tirar el discurso, digamos, hacia atrás, y el que venía atrás entonces tiene la culpa. En este momento, la responsabilidad de la seguridad ciudadana es del gobierno de la República, punto. Y no es responsabilidad de todos los guatemaltecos. El que nos tiene que cuidar, porque la Constitución así lo dice, es el Ejecutivo. Vámonos a las redes sociales, veamos qué es lo que se plantea a través de las mismas. Dice José Ruiz, yo califico al gobierno muy bien, a pesar de las dificultades y de los problemas, él utilizando nuestro hashtag a las 10 p.m. y por supuesto también utilizando nuestra cuenta oficial en Twitter, @canalantigua. Jonathan Ardón, un discurso inteligente por parte del presidente, parece que nos hizo caso en contratar buenos asesores. Vivi Marroquín nos dice, bastante bien, creo que se ha hecho, puede mejorar con gente, pero la gente no es con nada feliz. Por supuesto, son parte de las opiniones. Carlos Lowe nos dice, ¿creen ustedes que las organizaciones civiles y de derechos humanos se lo hubieran permitido? ¿A qué se refería Otto Pérez Molina con mano dura? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál fue el ofrecimiento de la mano dura? ¿En qué se ha materializado, Philip Chicola? Bueno, el tema de la mano dura, recordando muchos de los mensajes que Otto Pérez mencionaba en campaña, se refería, según él, al estricto cumplimiento de la ley, a una política de cero tolerancia en cuanto a transgresiones a la ley, cero tolerancia en materia de corrupción, cero tolerancia contra el crimen. Tristemente nos hemos dado cuenta que muchas de las transgresiones a la ley han venido desde el mismo gobierno. Hemos tenido una serie de actitudes de parte del gobernante, de todo el equipo de gobierno, que en muchas ocasiones entran en contradicción con el marco legal y constitucional del país. Sin ir tan lejos, la semana pasada dedicamos gran parte del análisis a discutir la decisión, o la orden, mejor dicho, del presidente de decirle a sus ministros que no asistan al Congreso. Hace 6 meses el tema era si era legal o no la remoción del presidente del ICS, y así nos hemos ido. Pero yo quisiera plantear una cosa, Juan Carlos. Yo creo que uno de los temas más difíciles a realizar en cualquier análisis político es la evaluación de un gobierno. Para evaluar un gobierno yo creo que tenemos que definir las variables de evaluación. Y yo creo que sería bueno, y para incentivar también la discusión con nuestros televidentes, que definiéramos esas variables. Si recordamos el 14 de enero del año pasado, cuando el gobierno de Otto Pérez tomó posesión, él mencionó 3 pactos. El pacto Hambre Cero como su línea estratégica en política social, el pacto por la seguridad y justicia como su estrategia en materia de seguridad y el pacto por la reactivación económica y fiscal. Podríamos discutir cómo se ha avanzado en cada uno de esos 3 pactos y ver qué es lo que la ciudadanía piensa que ha ocurrido en la parte social, en la parte de seguridad y en la parte económica. Hugo, hablemos de la parte social en este Pacto Hambre Cero. Ha habido muchas discusiones acerca de la efectividad de los programas sociales y de lo que se ha hecho en la actual administración gubernamental con los mismos. Bueno, hay una cuestión, y eso no es un problema, sin excusar al gobierno de Otto Pérez Molina o a él como individuo, no es un problema únicamente de Guatemala, no es un problema únicamente de este gobierno, y es que en nuestros países, particularmente en América Latina, se acumulan demandas, se acumulan también esperanzas y expectativas sobre un gobierno, particularmente en el caso de Otto Pérez Molina, que es que fue candidato durante 2 elecciones consecutivas. Se acumulan expectativas que al final es para los gobernantes imposible o muy complicado cumplir. ¿Por qué? Pues es por muchas razones. Están sometidos, por ejemplo, a grupos de presión, a grupos de poder fáctico muy importantes, pero por otro lado tenemos estados sumamente débiles, sumamente paupérrimos, y este es un tema que es fundamental. Hay 2 cuestiones fundamentales que eran necesarias para que el gobierno lograra cumplir sus promesas de campaña y cumplir con los ofrecimientos que se hicieron en la campaña y también al inicio de su gobierno, como el Pacto Hambre Cero. Uno tiene que ver, por ejemplo, con la reforma tributaria y en algunos casos con las reformas constitucionales que propuso el gobierno. Al final, un estado paupérrimo, un estado sin ingresos, un estado que no tiene con qué y que además es un estado muy corrupto, muy ineficiente, pues obviamente no va a poder cumplir con esas políticas que propone.